Este día es muy especial, pues con una doble bendición, estaremos cerrando el estudio de las porciones que conforman el Sefer Vayikra, las Parashiot Behar Bejucotai, que se encuentran en los capítulos 25, 26 y 27 del libro de Levítico. El nombre Behar significa en el monte o ascensión en hebreo, y puede interpretarse como una invitación a una elevación espiritual. La Parashá Behar también puede interpretarse como un llamado a la humildad, ya que enfatiza la necesidad de confiar en la providencia de Dios y reconocer la propia dependencia de Él. En Shabbat Behar también se destaca la importancia de la libertad y el descanso, tanto para la tierra como para las personas. La declaración de que se debe dejar descansar la tierra después de 6 años, así como la liberación de los esclavos después de ese periodo, resalta la importancia de estos conceptos. Por su parte, la palabra Bejucotai se traduce como mis decretos o mis leyes, y esta porción se enfoca en el pacto entre Dios y el pueblo de Israel, así como en las consecuencias de romper o seguir este pacto. Se presenta a menudo como una reflexión sobre la importancia de mantener una relación de fe y compromiso con Dios, así como de las consecuencias de la desobediencia. En la parte final del Levítico, Dios nos pone en una realidad que sobrepasa el entendimiento de todas las naciones de la tierra. Israel no subsiste, de acuerdo a la cosmología del resto de los países del mundo, por medio de leyes de moda, que luego repercuten en problemas. Israel subsiste por medio de un pacto que sigue una serie de principios, cuya práctica trae como consecuencia el cumplimiento de promesas divinas. Esta política de pacto es una política moral y espiritual que impulsa una conexión elemental de su vocación como pueblo elegido y su destino eterno. Esa es la condición que hace a Israel diferente como pueblo, pues la vida de Israel no es cuestión de poder, sino de una responsabilidad con la ética y con la moral. Esta doble porción inicia con una máxima de autoridad. Levítico 25:42. Porque son mis siervos, los cuales saqué yo de la tierra de Egipto, no serán vendidos a manera de esclavos. Aunque todas las sociedades se basan en jerarquías de poder, comenzando por la religión, aquí en este pasaje, Dios es radical al decir, los que son mis siervos, no son esclavos de nadie. No es casualidad de que Israel naciera como pueblo en medio de la esclavitud y cada año en la fiesta de Pesaj recordamos el pan de la aflicción y las hierbas amargas de la esclavitud como un memorial eterno de la necesidad moral de la libertad. Y es por eso que debemos de entender que la fe va de la mano con la libertad. Por eso, en el cierre del libro de Levítico, se repite constantemente la frase, Yo soy tu Dios que te saqué de la esclavitud. Pero además, en este mismo contexto, también está escrito, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esto es una referencia directa a la Torá, que en contrasentido de lo que pregona la religión, la Torá se conoce también como la ley de la libertad. Pero la libertad es una conquista personal. En Shabbat Behar Bejucotai, Dios nos muestra que de entrada, no anula la esclavitud, de inicio la reglamenta, prohibiendo los trabajos forzados. Toda humillación o vejamiento que quebranta el espíritu, y todo lo que es deshumanizar, está prohibido. Y lo primero que Dios le da a los esclavos es el Shabbat, el día de reposo cada 7 días. Por eso el mandamiento dice, Deuteronomio 5:14, mas el séptimo día es reposo al Señor tu Dios, ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Así de entrada, ya cada Shabbat los esclavos probarán lo que es la libertad, pero además al séptimo año de trabajo, el esclavo quedaba libre, pero con el derecho a elegir seguir trabajando con su mismo amo, y podían seguir, y entonces serían liberados en el año del jubileo, de ahí viene el concepto de jubilación. Pero al reglamentarla, pareciera que la Torá está institucionalizando la esclavitud. Pero debemos de recordar que Israel surge como pueblo en la esclavitud allá en Egipto, con esa mentalidad maduraron, y no conocían otro estilo de vida, eran un pueblo de esclavos, entonces, el cambio a la libertad debería de ser un proceso gradual y paulatino. La pregunta recurrente es, ¿y por qué simplemente Dios no les cambió la mentalidad y ya? Dios no hace eso, podría hacerlo, pero no lo hace, porque sería como programar una computadora o un robot en serie, se profanaría la esencia humana, y se anularía la personalidad individual de cada quien, y entonces la Torá no tendría razón de ser entregada, y por lo tanto, no tendríamos la oportunidad de conocer el pensamiento de Dios, y por lo mismo, no conoceríamos a Dios.
El estudio de estos capítulos finales de Levítico, vemos que la esclavitud en el pueblo de Dios se da por causa del empobrecimiento, por lo cual, la esclavitud aquí se vuelve una necesidad y una oportunidad para salir adelante y comenzar de nuevo. Así, si bien la Torá no abolió la esclavitud, se utiliza el concepto de la forma más limpia posible, porque la reglamenta y así la humaniza y forma con ella una estructura laboral justa que ayuda a la gente a levantarse de sus quebrantos económicos. Pero en la fe, el cambio de una mentalidad de esclavos a una mentalidad de hombres libres se da al poner en práctica cada enseñanza de la Torá, porque así se va formando un estilo de vida conforme al criterio de Dios. Profundizando de manera individual en cada porción, comenzamos leyendo Levítico 25, 3, 4. 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para Dios, no sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. Aquí nos dice que el reposo de la tierra es para Dios, este mismo término utiliza Dios para referirse al Shabbat. Por lo tanto, el reposo de la tierra y el reposo del hombre son para Dios. Dios enseña lo espiritual a través de lo físico, la ciencia nos enseña que la tierra necesita un reposo cada determinado tiempo para recuperar sus nutrientes, de lo contrario, se podría comparar a una mujer que se la pasa dando a luz sin descanso. Lo mismo el hombre necesita renovarse, nutrirse espiritualmente cada determinado tiempo, y el hombre que practica la fe en Dios tiene una gran responsabilidad en este mundo, dar testimonio de la presencia divina. Tener que trabajar la tierra como se hace es un castigo por la desobediencia, pues la tierra fue creada para dar por sí sola. Génesis 1, 11, 12. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así, produjo, pues, la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. La tierra daba por sí sola árboles, frutos y hierba verde, pero luego viene la desobediencia del hombre, y la maldición es que de la tierra brotaran espinos y cardos, que ahogan lo que la tierra da. Génesis 3, 17, 18. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. El hombre tiene que trabajar la tierra para que ésta pueda dar algo y que el hombre pueda comer de ella. Los que estamos en el camino de la fe, aunque no seamos líderes de algún grupo, tenemos un trabajo permanente, que es dar testimonio de la presencia de Dios en este mundo y en nuestra propia vida. Los cardos y espinos que habla el pasaje son los satisfactores corporales que el mundo ofrece y que ahogan los frutos que Dios nos ofrece. Ir en contra de las modas y de las tendencias del mundo es un trabajo desgastante y requiere de algún momento de reposo, y es ahí que tras un trabajo de 6 años, Dios dice, pero el séptimo año, la tierra tendrá descanso, reposo para Dios. Ese es el llamado año del Shemitah, y durante todo ese año, todos los días es Shabbat, y debemos de hacer cada día lo que hacemos en Shabbat, estudiar Torah. Por eso, la primer parashá que estudiamos en este Shabbat se llama Behar, en monte, y esto es porque los acontecimientos más importantes en nuestra unión con Dios, los momentos de mayor elevación para la humanidad, fueron en un monte, la entrega de la Torá. Entonces, así como la tierra necesita recuperar sus nutrientes, nosotros necesitamos renovar nuestro entendimiento y nutrir nuestra fe. Cuando nosotros obedecemos esto así, nos elevamos como si subiéramos al monte, y es cuando Dios nos lleva al paraíso. Génesis 2:15. Tomó, pues, el Señor Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. En hebreo este pasaje dice, Vayika, Adonai Elohim, eta Adam Vayinieu, Vigan Eden, Leavada, Ules Shamra. Aquí aparecen varios términos que nos revelan algo interesante relacionado con el tema de la parashá. El término Gan es la palabra hebrea 1588 del diccionario Strong y significa jardín o recinto. El término Edén es la palabra hebrea 5731 y 5730 del diccionario Strong y significa placer. El término Abad es la palabra hebrea 5647 del diccionario Strong y significa servir o trabajar. El término shamar es la palabra hebrea 8104 del diccionario Strong y significa guardar, para proteger y prestar atención. Entonces podemos traducir el versículo de Génesis 2:15 como, y tomó el Señor Dios al hombre, y lo puso a reposar en el jardín del placer, para servir poniendo atención.
Y aquí viene la prueba de fe. Si vamos a estar sin trabajar todo un año, ¿de qué vamos a vivir? La respuesta la da Dios mismo. Levítico 25, 19 al 21. Y la tierra dará su fruto, y comeréis hasta saciaros, y habitaréis en ella con seguridad. Y si dijereis que comeremos el séptimo año, he aquí no hemos de sembrar, ni hemos de recoger nuestros frutos, entonces yo os enviaré mi bendición el sexto año, y ella hará que haya fruto por 3 años. Entonces al guardar el año del Shemitah, Dios hará 3 cosas: que todo lo que tengas para comer, te sacie, que vivas con seguridad, que el sexto año coseches lo suficiente para 3 años, del sexto año que trabajaste, del séptimo año que no trabajarás, y del siguiente año en lo que cosechas de nuevo. La Parashá Behar tiene 57 versículos. La palabra provisión en hebreo es an, cuya gematría es 57. El Salmo 23, que es el Salmo de la providencia de Dios, tiene 57 palabras. Escudriñando un poco Parashá Bejucotai, nos muestra 2 cosas: si anduviereis en mis decretos, y guardareis mis mandamientos, y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará a la vendimia, y la vendimia alcanzará a la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Esto se escucha muy bien, pero la Parashá también dice lo siguiente, Levítico 26, 14 al 17, pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto: enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Esto ya no suena tan bien. Entonces, para que Dios nos bendiga, hay que obedecer, pero si no obedecemos, nos va muy mal en la vida. Esto parece ser una condicionante. Cuando lo entendemos de esta manera, el camino de la fe se vuelve algo muy pesado, y causa un sentimiento de frustración al tener que hacer algo obligatorio, para poder aspirar a que nos vaya bien en la vida. Pero si esto realmente fuera así, ¿qué diferencia habría con la ley de causa y efecto? Pero sin embargo, Dios ve las cosas de otra manera. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Dios, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Los planes de Dios son para darnos paz y no son para hacernos mal. Si analizamos un poco más el texto de la porción Bejucotai, nos daremos cuenta de que se trata de un trabajo en equipo con 3 participantes, donde cada uno hace una parte, y la consecuencia es vivir en bendición, nosotros caminando en los estatutos y decretos de Dios, atesorando sus mandamientos y poniéndolos en práctica. Dios cuidándonos, guardándonos y protegiéndonos, bendice la obra de nuestras manos y habita en medio de nosotros. La tierra rendirá sus productos y los árboles darán su fruto. Entonces no se trata de una condicionante, pero tampoco se trata de una consecuencia, porque eso sería ley de causa y efecto. Aquí se trata de una ley natural que lleva un fin común para Dios, para el hombre y para la tierra. Separados de Dios, la gente está bajo la ley de causa y efecto, y todo esfuerzo que haga, y todo logro que obtenga, son intrascendentes. Si lo hace bien, le saldrá bien, aunque sea algo malo, y si lo hace mal, le saldrá mal, aunque sea algo bueno. Son solo esfuerzos personales que para Dios no tienen valor. A la gente que no actúa conforme a la Torá, si les va bien o si les va mal, a Dios no le interesa, porque lo hacen fuera de su palabra, por lo tanto, no tienen ningún valor para Dios. Pero en el camino de la fe hay un pacto establecido. Cuando la persona hace las cosas como Dios lo ha indicado, se mueve toda una estructura que nos involucra a nosotros mismos, pero también involucra todos los poderes del cielo, y también a la naturaleza entera. Dios está interesado en todo lo que hacemos y en cómo lo hacemos, porque nosotros somos parte del pacto y Dios es la otra parte del pacto, mientras que el cielo y la tierra son los testigos del pacto. Entonces, uniendo el significado profundo de las 2 parashiot de esta semana, Behar Bejucotai, nosotros nos elevamos al paraíso si guardamos los estatutos establecidos en el pacto con Dios. Dios no quiere esclavos, Dios quiere que trabajemos con placer para Él, sirviéndole, poniendo atención a su palabra. Porque en su palabra está su presencia. Hazak, Hazak, venid, Hasek, sé fuerte, fortalécete, y sé fortalecido.